Hola querida familia, qué bueno de estar un domingo más con ustedes y hoy estamos celebrando al Señor, el primer día de la semana, de estas semanas tan especiales, tan fuera de lo convencional, pero estamos convencidos de que el Señor está con nosotros y más que nunca vamos a servir al Señor, vamos a agradar a Dios y vamos a hacer las cosas de forma correcta, aunque estemos en la casa. Desde allí vamos a ministrar a nuestra familia, vamos a ministrar a nuestros amigos, vamos a publicar la palabra de Dios y vamos a seguir trabajando en pro de todo lo que el Señor tiene para nosotros en estos días. Así que gracias a Dios por estos medios, porque podemos estar juntos en estos días. Quiero que adopte la posición de celebración, de culto, que se siente, que disfrute, que pueda estar preparado para recibir, para recepcionar la palabra de Dios. Y hoy tengo una palabra para usted de parte del Señor. He estado orando, pensando qué compartir con usted y estudiando también para poder llenar su corazón de fe, de esperanza, de fuerza para seguir adelante y poder tener en estos días tan importantes, únicos. Hacía más de 100 años que no vivíamos una situación como la que se está viviendo en estos días, pero somos protagonistas de cambios, de transformaciones y de un próximo avivamiento que juntos vamos a vivir en este país. Y desde este país vamos a hacer una plataforma de lanzamiento a las naciones, de bendición, de gracia. Así que toca el que tiene al lado, prepárate porque vienen días extraordinarios. Vamos a poder salir de la casa, pero no solamente eso, vamos a poder compartir el Evangelio con otros, vamos a poder celebrar, vamos a poder disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros. Y ahora vamos a la palabra. En este caso está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan y es un pasaje único, especial, que aparece aquí en el Evangelio de Juan para destacar lo que Jesús hizo en aquel momento. Se trata de un milagro de sanidad, pero de un milagro muy especial, un milagro donde prevalece la palabra de Dios en la vida de las personas para cambiar, para sanar, para transformar, para darnos vida y vida en medio de cualquier circunstancia. Así que yo quiero leer con usted capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo del 43 y vamos a leer hasta el 54. Así que dice así la palabra de Dios. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¡Qué pasaje más excepcional! ¡Qué espectacular la palabra de Dios para estos días! Cuando estaba buscando y encontré el tema de que el muchacho tenía fiebre y de que el padre había luchado por él de semejante manera, me recordé nuestra situación actual. La realidad es que vivimos en un mundo enfermo en este momento. Vivimos en un mundo que convulsiona de la fiebre. Vivimos en un mundo que está atacado por una circunstancia compleja, por un virus terrible que está afectando a las familias de la tierra. Sin embargo, la palabra de Dios viene a nosotros para podernos ayudar, ministrar, cambiar el escenario.
Y creemos que con toda seguridad, si abrazamos su palabra, esta nos va a tocar y nos va a cambiar, nos va a ayudar, nos va a sanar, nos va a proteger. Y en estos días hemos estado predicando en la línea de salud, de protección, de cuidado, de amor, de administración, de provisión, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hablaremos de ella más y más y ahondaremos en lo que es la palabra de Dios para que usted, una vez que termine de escuchar, corra a la Biblia, para que todos estos días sean días de estudiar, de leer, de indagar y de volver a amar para cumplir la palabra de Dios. La realidad de esta narración de una curación tan especial se encuentra en el Evangelio de Juan con pocas más narraciones de curaciones. Hay por lo menos 2 más que narran acerca de las curaciones. Y en este caso son curaciones que se hacen a través del poder de la palabra. En este caso maravilloso, Jesús nos habla de que le dio una palabra a un hombre. Sin embargo, cuando miramos aquí, el lugar donde acontece esta realidad es Caná de Galilea. ¿Le suena? Donde Jesús convirtió el agua en vino. Y otra vez, la palabra nos recuerda que fue aquel lugar donde de alguna forma extraordinaria, al terminar el comentario del pasaje que habla del milagro de convertir el agua en vino, la Biblia dice que este manifestó allí su gloria. Jesús manifestó la gloria en Caná de Galilea. Ahora vuelve a ese mismo lugar y comienza a hacer otro de los milagros más maravillosos que aparecen por su palabra. Mire, en la primera oportunidad, en el capítulo 2 de Juan, Jesús convierte el agua en vino. En la materia es transformada y elevada. En el capítulo 4, rescata la salud a un muchacho que está a punto de morir por la palabra. Repito, capítulo 2, por la palabra, la materia se eleva a otro nivel. De agua se convierte en vino y en vino de máxima calidad. Capítulo 4, un muchacho a punto de morir es sanado por la palabra. Pero en el capítulo 11 hay un muerto que se llama Lázaro, que por la palabra Jesús le resucita. 3 oportunidades claras donde por la palabra las cosas son cambiadas. Va de menos a más, de lo que es material a lo que es físico y espiritual en el capítulo 4, a lo que es un portento glorioso, arrebatar a una persona de la muerte y traerla a la vida. Todo esto por la palabra. Recuerde que estamos hablando acerca de un padre desesperado. Yo no sé cuántos episodios en la vida usted ha tenido que se encuentre con algún padre o alguna madre desesperada por sus hijos. Por sus hijos que están perdidos en el licor, en la droga, que están perdidos en la prostitución, que están perdidos en el mal y luchan a brazo partido por ellos. O por un padre o una madre que está luchando por su hijo enfermo y lucha y se desgasta económicamente y físicamente. A esto los llamamos padres y madres coraje, gente que lucha por sus hijos. Pero en este caso nos recuerda a tantas oportunidades cuando hemos visto en la calle, cuando hemos visto en los amigos, en la familia, en la misma iglesia, personas que están batallando fuertemente en favor de sus hijos. Y aquí hay uno que era oficial del rey, una persona de importancia, una persona que tenía un título elevado, que tenía un cargo distinguido. Pero esto no le hace más ni le hace menos. Queridos amigos, la necesidad para aquellos que la tienen no se limita solamente a, este tipo de necesidad, la necesidad de salud, la necesidad de vida, la necesidad de erradicar una enfermedad terrible como la que el muchacho estaba viviendo, puesto que estaba a punto de morir, dice la palabra de Dios. Ante el coronavirus no hay títulos que valgan, no hay niveles educativos, no hay circunstancias de posición económica que haga diferente a uno de otros.
nos convertimos todos en iguales delante de circunstancias como las que estamos viviendo. Y vale la pena entender que estas circunstancias nos hacen frágiles, nos aterrizan, nos permiten comprender que todos somos iguales delante de Dios. Y también todos somos iguales ante circunstancias como las vividas. Todos somos iguales, amigos. Aquí no vale si tienes dinero o no tienes. Si tienes títulos novelescos o no los tienes. Si eres muy distinguido, guapo, apuesto, fuerte, gordo, bajito, alto, negrito, blanquito. No vale nada. Aquí todos somos iguales. Igual de frágiles, igual de débiles, igual de propensos a todas las circunstancias que se pueden presentar frente a una realidad como esta. La verdad es que en este caso la palabra viene para todos y la palabra fue dada a todos. Cuando aparece la Biblia y aparece Jesús hablando, Él lo hizo para todos. Anunció el Evangelio a todos. Nos hace iguales en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, sea de gravedad, de aflicción, de temor, de necesidad, de falta de trabajo, de circunstancias políticas, sociales, económicas, cualquiera que fuera la circunstancia, delante de Dios somos iguales y la palabra la necesitamos todos. Y es allí donde aparece este pasaje, un padre rogando por un hijo, una necesidad tremenda. Aquel hombre, entendiendo su impotencia, a pesar de ser un oficial del rey, recurre a su solución firme, entendible, certera, y esa se llama Jesús. Jesús sigue siendo hoy la respuesta para nuestra necesidad. Mi amigo, mi hermano, Jesús es nuestra respuesta. No dudes, sencillamente Él es la respuesta que tú necesitas, sea en cualquier circunstancia en la que te encuentres. La palabra de Dios vino, y vino como había venido en Caná de Galilea, cuando dos que se acababan de casar tenían una circunstancia complicada. ¿Qué era? Les faltó vino. ¿Veis? Lo material. Y Él dijo: sacad agua de las tinajas y llevadla al maestresala. Las tinajas se habían convertido, el agua de las tinajas se había convertido en vino. Pero ahora Jesús, hermano, está allí y viene a recepcionar a un oficial del rey. Otra oportunidad para que Jesús pudiera mostrar su gloria. No obstante, antes le dice algo al oficial del rey. Le dice: si no viereis señales y prodigios. Dice aquí la palabra, fíjense. Dice Jesús, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a su casa y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Tenéis que ver algunas grandes cosas, tenéis que ver para creer. ¿Saben? Bienaventurados, le dijo Jesús a Tomás, los que sin ver creyeron. Y esto es: felices los que creen en la palabra de Dios, los que abren y descubren en sus promesas realidades firmes a las que abrazarse. Hermano, son días en que tenemos que abrazar esta palabra y confiar en la esperanza y en la fe que nos brinda la palabra. ¿Cómo puedo, pastor? ¿Cómo puedo confiar? Leyendo sus promesas, declarándolas para ti, pidiendo al Señor fe para ahondar en esta palabra y atesorar esta palabra. Cambia tus pensamientos negativos por las promesas de Dios. Cambia tus palabras limitantes por una promesa de Dios. Dile a la enfermedad que Jesús es tu sanador. Dile a la pobreza que Él es tu proveedor. Recita la palabra de Dios cuando dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin. No dejaré que nadie pase necesidad. Yo voy a ser su pan. Yo voy a ser su suplidor. Todas esas promesas se encuentran allí. Solamente tenemos que adaptarlas, apropiárnoslas, meterlas dentro de nosotros. ¿Sabe qué dijo el salmista David? En mi corazón
he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando su palabra es atesorada por nosotros, las cosas cambian mucho. Queremos ver señales, prodigios, maravillas, y está bien. Pero hay una prioridad a la que Jesús está enseñándonos esta mañana. Está enseñándonos en este día, y es su palabra. ¿Por qué Jesús corrige a aquel hombre diciéndole, si no viereis señales y prodigios, no creeréis? Bueno, es sencillo, porque él, el oficial del rey, y los que estaban allí, habían estado en Jerusalén hacía pocos días. Y allí en Jerusalén habían habido unas sanidades, y habían habido unas maravillas y unos milagros, y ellos lo habían visto. Es la razón que el oficial del rey trae su necesidad, diciéndole, Señor, mi hijo está a punto de morir. Ven a mi casa, desciende a mi casa y sana a mi hijo. Él estaba creyendo en Jesús porque le había visto hacer milagros y maravillas. Y ahora Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Bueno, ¿cómo lo parafraseamos? ¿Cómo lo entendemos mejor? Tenéis que creer por la palabra que yo os digo, dice Jesús. Esta palabra. Hermano, esta palabra es Cristo mismo. La Biblia dice así, para que lo podamos entender. Dice, en el principio era el verbo es la palabra. Ese verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Y ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Ves? La palabra eterna que creó los cielos y la tierra. La palabra eterna que organizó y quitó todo el caos del principio. La palabra que produjo seres vivientes. La palabra que formó al hombre. La palabra que dio lugar a toda la creación. Esa misma palabra nos sustenta. Esa misma palabra nos sana. Esa misma palabra nos provee. Porque esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y es lo que está diciendo Jesús allí. ¿Queréis ver milagros? ¿Queréis ver maravillas? Pero Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ante la corrección de Jesús, el oficial se muestra humilde. ¿Qué característica más bonita? Mis amigos, ¿saben qué sucede estos días? Que en la sociedad nos hemos humillado. No podemos contener el orgullo, el mentón alto ante las circunstancias que vivimos. 11.000 muertes en España no son cosa fácil de asumir. ¿Y saben qué? Quiera Dios que nuestros corazones se humillen delante del Señor y que podamos por la vida agradecer, y que podamos por nuestros familiares agradecer, y que podamos por lo poco, medio o mucho que podamos tener agradecer, y que podamos ser sensibles a todo esto y que esto nos lleve a Dios, y que a pesar de que estamos siendo corregidos, hermanos, estamos siendo corregidos, mis amigos, usted que me está escuchando, el mundo está siendo sacudido. Necesitamos humillarnos. Tenemos que humillarnos delante de Dios y decir, perdón, Señor. Queremos mantenernos en ti. Queremos ser humildes ante la corrección que estamos recibiendo de una circunstancia tan compleja. Los presidentes del mundo, todavía el nuestro no, pero los presidentes del mundo están diciendo, solo Dios nos puede ayudar. Socórrenos, Señor. Algunos se han atrevido a decir que vuelva la fe, que vuelva la Biblia a las escuelas. ¿Saben por qué? Porque algunos se están humillando, pero todavía quedan algunos orgullosos, altivos, altaneros, que no son capaces de reconocer la corrección de Jesús. Y aquí está. El oficial del rey se humilla. Es un hombre con títulos, con distinción, con buena paga, con relación con el rey. Sin embargo, dice, Señor, desciende a mi casa antes que mi hijo muera. Mis amigos, esta humildad la necesitamos hoy. Necesitamos un corazón sencillo, humilde,
dependiente de Jesús y decirle, por favor, ven a mi casa, que estoy lleno de la fiebre, del pecado, de la maldad, del pleito, de la ira, de las palabras inapropiadas, de poner en menos a mi familia, de poder hacer cosas inapropiadas dentro de mi casa. Ven a mi vida, que ardo de fiebre. Ven a mi vida, que te necesito. Saben, el oficial del rey estaba pidiendo por su hijo que estaba a punto de morir, y junto con su hijo, él necesitaba una corrección en su fe. Necesitaba vida, necesitaba salud, y sencillamente lo vamos a ver al final, por qué el oficial del rey estaba tan necesitado como su hijo que estaba a punto de morir. Pero allí muestra esa humildad tan bonita. El oficial le dijo, desciende a mi casa antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, atención, Jesús le dijo, yo quiero que usted abrace esta palabra, yo quiero que usted atesore esta verdad. Yo quiero que usted entienda lo que Jesús le dijo. Le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mis amigos, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Saben qué dice la Biblia acerca de Jesús? Hablando, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús era la vida, Él es capaz de vivificar por su palabra. Dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando leemos la palabra, cuando escuchamos la palabra, ¿saben qué sucede en nosotros? Se genera vida. Y vida es salud, ¿lo entiendes? Vida es regeneración de tus células. Vida es correcto funcionamiento de tus órganos. Vida es ausencia de enfermedad y de desgaste. Vida es eternidad. Vida es gloria en tu interior. Vida es lo que Jesús produce en nosotros. Recuerde esto tan simple y sencillo, que Jesús venció la muerte, que Jesús superó la tumba, salió vivo. Y dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Saben? Si pudiéramos lograr comprender esto, nuestras vidas iban a estar más firmes y más seguras. Íbamos a ser más sanos. Y desde luego, cuando llegue el día de la muerte, que tengamos que partir a la eternidad, tengamos la seguridad de vivir para siempre con Cristo. De que vamos a reinar con Él. De que con Él estamos resucitados y viviremos para siempre. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. ¿Creyó qué? La palabra. La palabra. Amigo, tienes que creer la palabra. La palabra va a hacer que tu vida cambie. ¿Sabe qué dice el profeta Isaías? Como la lluvia y la nieve que descienden a la tierra, riegan la tierra y la hacen germinar y producir. Así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará todo aquello para lo que la envié. ¿Saben, hermanos? Cuando usted está recepcionando esta palabra, es como la lluvia y la nieve que está cayendo sobre la tierra y la hace germinar y producir. ¿Qué pasa contigo cuando estás escuchando esta palabra? Te está regando tu vida y va a germinar y a producir. Va a producir vida. Vida, recuerda esa agua, esa lluvia, esa nieve. Cuando se convierte en río, el salmista dice que el justo es como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis amigos, aquí está. El hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho. ¿Qué palabra? La palabra, no es cualquier consejo, es la palabra. Cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, las cosas son completamente diferentes. En la palabra aparece y dice, Jesús dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. La que Jesús le dijo. La que Jesús había emitido, enunciado, y con esto el hombre tomó lo que necesitaba y comenzó su marcha por la vida.
Mis amigos, hay que caminar con el tesoro de la palabra. Cuando tienes la palabra, cuando tienes la revelación, cuando tienes ese logos de Dios contigo, entonces nada te va a detener en el camino. Vas a volver para encontrarte con tu milagro. Vas a volver para encontrarte con aquello que el Señor prometió darte. Lo que Él dijo se hará. Lo que emitió se cumplirá. Su palabra será suficiente para ti y para mí. En su palabra vamos a encontrar todo lo que necesitemos. Y ahí estaba el hombre confiado, y en el camino los siervos le recibieron para decirle: tu hijo vive, tu hijo vive. Y ¿sabes qué, hermano, amigo? Hoy Jesús te dice que hay vida para ti, hay vida a través de la palabra, hay vida eterna, hay vida maravillosa, hay vida abundante, hay vida y salud para ti. Y este mundo hoy necesita esa vida. Necesitamos con mucha fuerza la vida de Dios. Necesitamos la palabra. Esa palabra que va a transformar, que va a cambiar. Jesús dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna. El hombre preguntó: ¿a qué hora? Le dijeron: ayer a las 7. Entonces dice allí, como antes leímos, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Ahora es momento no solamente de escuchar la palabra, no solamente de caminar en la palabra con la firmeza de que se cumplirá. Ahora es tiempo de creer con nuestra casa. ¡Qué maravilla! Tiene algunos espacios donde podemos recepcionar detalles que nos llevan a la situación de hoy. Uno de los síntomas del COVID-19 es la fiebre. Te hace quedar dentro de casa. El muchacho estaba dentro de casa. El padre vuelve a la casa y ahora es la casa entera. El padre ha creído la palabra de Jesús, pero ahora no solamente creyó la palabra que le orientó hacia una acción, sino que ahora hay algo maravilloso que dice: y creyó él con toda su casa. Antes había creído la palabra en favor de su hijo. Ahora esta expresión que se usa de creyó él es diferente. Ya no es en favor de la sanidad de su hijo. Ahora él está creyendo. Antes necesitaba señales y milagros. Ahora él está creyendo. Y cuando el padre de familia cree, las estadísticas dicen que el 90% de la familia mantiene la fe. Cuando la madre cree, las estadísticas bajan y el 50% de los miembros del hogar creen esa misma fe. Ahora, mis amigos, qué tremendo pudiera ser que papá y mamá crean. Va a creer toda la casa. Y aquí está una familia posiblemente sentada en su sofá, decidiendo decir: creemos en Jesús. ¿Es tu caso? Creemos en su palabra. Creemos que es poderoso para sanarnos. Creemos que es poderoso para suplirnos. Creemos que es poderoso para darnos todo cuanto necesitamos. Él nos va a dar trabajo. Si lo has perdido, Él lo va a devolver. Él nos va a dar alimento. Él nos va a dar sustento. Él nos va a dar salud. Él nos va a dar cuidado. Él nos va a dar protección. ¿Cómo? Por su palabra. Manda su palabra y su palabra es suficiente para obrar. Nosotros con nuestras palabras podemos afectar o bendecir. Si le decimos a alguien: qué bien te veo, qué guapo estás, qué bien luces, la persona se sonríe. Pero si le decimos: qué feo estás, con esa tripa tan grande, estás amarillo, te pasa algo, ¿qué te está? De repente te sientes como... Imagínese cuando Dios dice, yo soy tu sanador. Yo te acompaño y te llevo de mi mano. Yo te guardo de todo peligro. Yo soy muro alrededor de ti. Escudo soy para ti. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu sanador. Yo soy el Señor, el que
Imagínese esa palabra, lo que produce en nosotros. Mandará su palabra y volverá a venir de vuelta con recompensa, con bendición, con obra. Por eso dice el profeta Isaías, hará todo aquello para lo que la envié. Y la palabra fue enviada hoy para hacer cosas maravillosas en tu corazón. Cristo es la palabra. Lo podemos atesorar otra vez. Estas palabras que están en tu Biblia tienen que ser otra vez leídas, otra vez creídas y otra vez practicadas. Atesora su palabra y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, desde la casa, no podemos compartir con los hermanos en la iglesia por ahora. No podemos celebrar con júbilo, Señor, en el auditorio. Tenemos algunas limitaciones para salir a la calle, pero a ti te tenemos. Y tenemos tu palabra con nosotros. Y en este momento, Señor, queremos pedirte que nos des fuerzas para abrazar tu palabra, para atesorar tu palabra, y que esa palabra, Señor, sane al que está enfermo, que esa palabra restaure al que está caído, que esa palabra provea al que está necesitado, que esa palabra, Señor, rompa el temor del que está atemorizado, del que está nervioso y cansado. Señor, tu palabra sea suficiente en este día para poder producir todo lo que mis hermanos, todo lo que mis amigos necesitan. Esta palabra, Señor, la envío para que encuentre fruto y corazones fértiles donde pueda crecer, producir vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestra vida. Gracias porque tú eres el Logos divino y hoy te atesoramos en nuestro corazón y confesamos, Jesús, que tú eres el autor de nuestra fe, que tú eres suficiente para depositar en ti todo lo que nosotros necesitamos, para depositar nuestras cargas, nuestros anhelos, para depositar en ti nuestra confianza completa. Gracias, Señor, por tu palabra. Igual que hiciste aquel milagro, haz el milagro en cada uno de los que están enfermos. Toca al que tiene fiebre, toca al que tiene malestares, toca al que está en su casa, Señor, necesitado. Ahora, en el nombre de Jesús, yo repito, Señor, tu palabra y la envío al que está necesitado, diciendo: ve, tu hijo vive, ve, tu madre vive, ve, tu marido vive, ve, tu esposa vive, ve, tus hermanos viven, ve, tu abuela vive, ve, tu abuelo vive. En el nombre de Jesús atesoramos esta palabra y confiados descansamos en ti. Caminamos hacia nuestro destino glorioso en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga mucho. Qué privilegio poder estar contigo un ratito, poder saber que la palabra está llegando, esta palabra que nos da vida. Termino diciéndote que puede ser que el entretenimiento, los consejos, el fútbol, una película buena o algún momento de distracción puedan darte en estos días cierta calma, pero no hay mejor remedio, no hay mejor fórmula para ayudarte que esta palabra. Así que atesórala, valórala, ponla en práctica y corre a tu Biblia para seguir leyendo y viendo todo aquello que Jesús hizo y que lo quiere hacer contigo y conmigo. Que el Señor te bendiga. Estamos pendientes de las redes para poder comunicarnos, para poder estar cerca, y oramos al Señor por todo nuestro país, por todo nuestro mundo tan necesitado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos pronto.